Seguimos en DFTV, estamos hablando de las revueltas y de los cambios en el mundo árabe. Nos acompaña ahora Tomás Bulat. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, Muriel? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Y bueno, recién Fabián Calle nos ayudaba a comprender el factor del descontento social, de la avidez de cambios políticos en esta revuelta, pero bueno, siempre nos preguntamos también ¿y cuánto pesó el bolsillo, no? Y el bolsillo pesa, pero bien lo decía también Fabián antes, ¿no? Lo que es una bendición para los países productores de alimentos, como es la suba de precios internacionales, que no es nuestro caso, es bárbaro. Ahora, el que tiene que importar alimentos, como es el caso de Egipto, es un problemón. Te digo, la inflación, por ejemplo, de Egipto, el año 2010, terminó siendo 11,2% aproximadamente, ¿no? Bien medida. Alimentos, 24%. Claro. O sea, en realidad, la explicación de ese 11 te lo explica alimentos. Los alimentos han crecido muchísimo. Entonces, eso hace que toda la base de la pirámide, sobre todo los sectores de más bajos recursos, el impacto en el bolsillo es tremendo. O sea que la influencia la ha tenido. En un contexto, por supuesto, que hay de revuelta, de opresión, etcétera, pero está el contexto económico de un país que aparte creció. Digo, Egipto viene creciendo. Y crece al 7% también, ¿no? Pero tiene este problema los alimentos. Entonces, la base de la pirámide de Egipto está muy complicada. Y cuando hablamos de la base de la pirámide, estamos hablando de la mitad de la población, porque la pobreza en Egipto está cerca del 40%. Entonces, el impacto de los alimentos está teniendo repercusiones en todos estos países de África del Norte, en los cuales muchos de ellos son gran parte desértica, y no tienen gran capacidad de producir alimentos, entonces tienen que comprarlos, y esos alimentos se están afectando. Entonces, la respuesta es la parte económica ha tenido su parte. Lo segundo tiene que ver también con el tema de la juventud. Una juventud también que en la clase media, la conexión a nivel internacional, etcétera, pero una juventud que empieza a querer ser más. Y entonces la perspectiva de futuro tampoco te da demasiado. Claro, insertarse más en la sociedad de consumo, efectivamente, ¿no? Que también es algo que se aprende a través de los medios de comunicación. Y que no solo eso, se va aprendiendo también en lo que tiene que ver con Twitter, digamos, con Facebook, todo te vas universalizando. O sea, claro, el ciudadano joven, que aparte es una gran proporción, y que empieza a tener acceso, que es el de clase media, empieza a ser un ciudadano globalizado, en el cual tiene sus características culturales, pero quiere poder empezar a pertenecer y a tener otro nivel de adquisición. Y ve que no lo puede hacer en una sociedad cuya distribución del ingreso también es muy mala. Entonces, creo que la economía tiene mucho que ver. Hay que ver que esta situación no termine empeorando la situación económica en general. O sea, que cómo se maneja el paso y el traspaso de esta transición democrática selectiva que no empeore la situación económica. ¿Por qué? El impacto directo es uno de los principales ingresos. El 10% de manera directa del PBI es el turismo en Egipto. Claro. Automáticamente, cuando tuviste esto, digo, si el turismo se te cayó como se te cayó hasta ahora, el impacto sobre la economía va a ser enorme. En desempleo, en cantidad de gente, porque es mucho más el impacto sobre la generación de empleo. Entonces, si Egipto no se ordena rápidamente, la crisis puede rápidamente volverse a ser mucho más agresiva porque el impacto en el empleo va a ser fenomenal por la caída del turismo. ¿Y qué nos puedes decir del impacto a nivel de la economía global, ¿no? Del crecimiento que se puede esperar para 2011 con esto que vimos, la repercusión en las bolsas, el aumento del precio del petróleo? ¿Cuánto puede afectar? Yo no creo que demasiado, para serte totalmente franco. Digo, África venía creciendo muy bien, toda África viene creciendo de unas tasas espectaculares y hace bastante tiempo. Está en un contexto bueno, obviamente tuvo fuga de capitales ahora. En la medida en que la situación política se complique, la situación económica de África se va a ir complicando. Ahora, África es el 4% del PBI mundial. O sea, digo, a ver, no es relevante. No es un gran productor de petróleo. Egipto va a Arabia Saudita, puede repercutirlo ahora, o a China, ¿no? Que es otro gran signo de pregunta. Claro, por eso, pero digo, por lo que está pasando en Egipto, en África, si no afecta a Arabia Saudita, etcétera, yo te diría que el precio del petróleo está ahora en una diferencia muy interesante. Están dos grandes indicadores del precio del petróleo. El WTI, que es el Texas de Estados Unidos, lo que se llama el petróleo liviano, y está el pesado que tiene que ver con Europa. Ese está a $100, el otro está a 86. La diferencia es enorme. Y tiene que ver en buena medida que el canal de Suez, etcétera, afecta el petróleo de Europa. Pero en realidad el gran proveedor de Europa, de todos modos, de petróleo y de gas, hoy por hoy se llama Rusia. Ni siquiera se llama Arabia Saudita. Entonces, en la medida que el petróleo, ¿qué tanto peso está teniendo el precio? El precio del petróleo estuvo hace 2 años, en el 2008 estaba a $140 el barril.
O sea, te pega algo, pero no es, digamos, no tiene el impacto de los 70 el precio del petróleo como lo tenía. Claro. Y aparte, con el proceso de traslado que está habiendo en Estados Unidos, el boom que está empezando a haber del auto eléctrico, de estos autos que consumen 1 litro o 2 litros cada 100 kilómetros, el impacto en la economía global yo lo veo mucho menor, no lo veo tan complicado. Me parece que pensar que el traslado del aumento del precio del petróleo a automáticamente repercutir sobre la economía internacional es muy pensar en los 70. Claro. En el 2010 me parece que no es tan directo. Tommy, por último, algo que también tiene que ver con números que salen a la luz en medio de estas revueltas, ¿no? Se dice que Murabak tiene una fortuna de aproximadamente 40.000 millones de dólares hasta tal vez 70.000 millones de dólares. ¿Crees que ahora se ha puesto sobre tapete el régimen de otros países también, cómo se está enriqueciendo a través de la corrupción distintos líderes? ¿Occidente también va a tener alguna postura un poquito más activa en revelar este tipo de cuentas, por ejemplo, de dictadores del África? Yo siempre digo esto, en la medida en que se transparentan las situaciones se evitan los fantasmas. Las cifras que acabas de dar son imposibles. Mubarak no tiene eso, tenía que haberle robado Egipto, no tiene un PBI tan grande Egipto como para conseguir semejantes cifras, no es un exportador grande de petróleo, es el turismo, o sea, mentira, ¿tiene 100 millones de dólares? Te digo, sí, es posible. Vienen desde Estados Unidos, ¿no? Por eso, a ver, digo, estos son los grandes fantasmas que se van armando, claro. Digo, vos tenés el PBI de Egipto. Ves lo que tiene que hacer en turismo, digo, ¿de dónde la saca? Tendría que haber robado, pero de una manera alucinante, no te da el PBI para eso. No hay forma. Tendrá 100, 200, 1.000 millones de dólares si querés. Digo, en la medida de lo que pueda, hay que transparentar la situación. Sí, totalmente. Lo que lo tengan tienen que hacerlo conocer. Yo creo que estamos en condiciones y que en la medida en que la informatización va creciendo, esta globalización va creciendo, Wikileaks de por medio, en menor medida. Me parece que además lo que hace la GAFI y qué sé yo, las instituciones que realmente controlan el lavado del dinero, me parece que este tipo de información tiene que darse a conocer y va a ser bueno, porque aparte también se terminan ciertos mitos que hablan de tipos que se han robado fortunas enormes y que se han robado lo suyo, lo cual, digo, está bien, pero pongámoslo en su justa medida. Entonces, me parece que el problema de Egipto hoy por hoy es que tiene 80 millones de personas y realmente lo que tiene capacidad de producir Egipto es muy bajo y es muy turismo dependiente y no le veo una salida hoy por hoy de mediano plazo. Y este es el principal desafío que tiene Egipto para adelante. Tengo un regalo para vos, Tommy. Dale. Mira. ¿Y para la gente? Por regalo supuesto. para la gente. DEF, por supuesto, salió la nueva revista de ¿sí? este mes. Justamente analizando varios de los temas, como tenemos nosotros, no siempre muy completo. El milagro de Israel es uno de sus principales puntos, luego de una visita que se estuvo realizando allí en Israel. Sí, con un equipo propio de exactamente, acompañando muy buenas reuniones y bueno, mucha más información que se está dando, mostrando también algo que no hay que olvidar, que a mí me parece fantástico, porque lo olvidamos. Un año pasó, el 95% de los escombros siguen sin levantarse. Eso es Haití todavía hoy y no se va a solucionar ni siquiera en los próximos 10 años. Y vamos a leer también, por supuesto, hay que leer el editorial, ¿cómo que no? Educación, un modelo para pensar, de Gustavo Gorrich. Por supuesto, imprescindible. Se levantó la veda. Se levantó la veda, efectivamente. Léanlo realmente. Contar la editorial. Muchas gracias, Tomás. No, por favor, gracias a vos, Muriel. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos reencontramos la semana próxima.